Filipenses, que es la carta que estamos estudiando. Si son tan amables, entonces vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, que es la porción que nos corresponde estudiar hoy o compartir hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué les parece si oramos y nos encomendamos al Señor en este momento? Señor, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de participar en esta tarde y poder reunirnos y congregarnos como iglesia. También queremos agradecerte por el don de la vida. Cada día es nueva tu misericordia y a ti te ha placido que hoy veamos un día más la luz del día. Y eso es parte de tu misericordia, Señor. Y queremos agradecerte por ello, porque nos has dado salud, nos has dado vida. Y si hay vida, hoy tenemos esperanza nuevamente para acercarnos a ti. Te rogamos que bendigas tu palabra y nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y que Cristo sea exaltado en medio nuestro, Señor. Y que a través de ello, de tu palabra, podamos nosotros mirar y contemplar a Cristo exaltado y glorioso a tu diestra y en su majestad, Señor, y nosotros podamos caer rendidos ante su majestad, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo he titulado este sermón La exaltación de Cristo. La semana pasada habíamos visto la humillación de Cristo y hoy veremos la exaltación de Cristo. Y para esto quiero pedirles que me den un minuto para introducir este tema y permítanme darles a ustedes un breve resumen de lo que veremos hoy a continuación a través de este pasaje, donde el apóstol Pablo presenta una visión majestuosa de la persona de Cristo, donde nos invita también a reflexionar sobre la exaltación de nuestro Señor y la respuesta que nosotros debemos dar a la exaltación de Cristo. Pablo nos presenta aquí una visión majestuosa del Cristo exaltado por el Padre, pero al mismo tiempo nos invita a que nosotros podamos así responder ante esta exaltación gloriosa de nuestro Salvador. Y el ejemplo de Jesús, hermanos, que Pablo usa aquí, el ejemplo de Jesús que Pablo usa aquí es un agudo contraste con nuestra perspectiva humana de la humildad o del orgullo. Nuestra perspectiva humana no busca la humillación, sino la exaltación. Nuestra perspectiva humana no busca la humildad, sino el orgullo. Y que justamente es la razón por la que Pablo trae al medio a Jesucristo como el ejemplo máximo de humildad. En contraste con nuestra humanidad que siempre está buscando el orgullo, la exaltación. Y Pablo nos presenta a Cristo como el ejemplo más grande y más excelso de humildad. ¿Y por qué hace esto Pablo? Bien, lo hace sobre todo para darnos el ejemplo del carácter de Cristo, no solo como una información teológica, sino como una invitación práctica a lo que nosotros debemos hacer. Pablo nos presenta aquí una imagen del glorioso Jesús humillado, muerto en la cruz, después levantado de entre los muertos y exaltado, no para que nosotros caigamos maravillados con una información meramente teológica, sino para que nosotros respondamos de una manera práctica
En el contexto en que Pablo usa el ejemplo de Cristo es lo que Pablo desea de los filipenses. Ya unas semanas anteriores habíamos estado hablando de estas cosas y cómo Pablo les decía a los filipenses que debían tener el mismo sentir, ser unánimes, nadie busque lo suyo propio, sino que busque el bien del otro. Y qué mayor ejemplo que Cristo. Y Pablo hace esto. Voy a traerles al mayor ejemplo de esto. Y Pablo presenta ahí una visión gloriosa de nuestro Salvador. Entonces, vayamos entonces, hermanos, brevemente al primer punto que he titulado la exaltación de Jesús, versículo 9, la exaltación de Jesús. Fíjense ahí en sus Biblias, si son tan amables, capítulo 2, verso 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Como decía, hermanos, la semana pasada el pastor Rabel, que la mayoría de los comentaristas bíblicos, de los comentaristas, de los estudiosos opinan que esta porción se trataba de un himno a Cristo. La mayoría de los comentaristas concluyen que esta porción se trata de un himno que la iglesia primitiva había escrito con respecto a la persona de Cristo, pero este himno está dividido en dos partes. Ustedes ya lo notaron, ahí del versículo 5 al 8, la figura central es Jesús. Y con palabras sencillas pero tan profundas, este pasaje describe la total y extrema autohumillación voluntaria de la persona de Cristo. Del versículo 5 al 8, ustedes pueden notar eso. Y esa es la gran división. Los versículos 5 al 8 nos muestran la autohumillación de Cristo. Pero la segunda división que encontramos se encuentra en los versículos 9 al 11. Y la figura central ya no es ahí Jesús, sino que es Dios. Y el pasaje describe de manera majestuosa, hermanos, la completa exaltación que el Padre lleva a cabo en su Hijo Jesucristo, restituyéndolo a su gloria inicial. Versículo 5 al 8, la más baja humillación tuvo Cristo. Y versículo 9 al 11, la más alta exaltación. En el versículo 5 al 8, Jesucristo es la figura central. En el versículo 9 al 11, el Padre es la figura central, exaltando al Hijo. Y noten ahí, hermanos, en los versículos 5 y 8, ustedes pueden notar la humillación, y en el 9 al 11 la exaltación. Y Pablo dice en el 9, por lo cual, o por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. De hecho, hermanos, con la humillación voluntaria de Jesús y su exaltación por el Padre se comprueba lo que dice Mateo 23:12. ¿Qué dice Mateo 23:12? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Aquí se cumple perfecta y claramente este pasaje de Mateo que Cristo mismo lo pronunció. El que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Ahora, ¿te has preguntado, o te preguntaste tal vez ahora, a qué se refiere Pablo con que Cristo fue exaltado hasta lo sumo? Jóvenes que estáis aquí, o amigos que nos visitan, invitados o personas que nos ven a través de YouTube, ¿te has preguntado en algún momento a qué se refiere Pablo con que Cristo fue exaltado hasta lo sumo? Bien, se refiere a que ya antes de su encarnación, Cristo poseía todas las características divinas y como Dios en su encarnación permaneció siendo Dios, pero con limitaciones voluntarias derivadas de su humanidad. ¿Sabían eso? Antes de su encarnación, Cristo poseía todas las características divinas. Y como Dios en su encarnación permaneció siendo Dios, y sí, eso es verdad, pero tenía limitaciones voluntarias derivadas de su humanidad. Así que Cristo, hermanos, cuando Pablo dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, no se refiere a que Dios exaltó a Cristo a un nuevo lugar,
o a una nueva posición, sino más bien a lo que se refiere el pasaje es que fue restituido al poderío, a la autoridad, a la gloria y a la majestad que tuvo y ha tenido desde toda la eternidad y por siempre Cristo. Fue restituido al mismo lugar. Hubo un tiempo, hubo un momento en que el Dios eterno se hizo hombre. Y el Dios eterno entró en el tiempo para habitar entre nosotros. Y nosotros que sí conocemos el tiempo, pudimos ver 33 años que la Biblia nos muestra de la persona de Cristo, pero en Dios no hay tiempo. El Dios eterno encarnado siempre ha sido eterno, pero hubo un momento en la historia de la humanidad en que el Dios abandonó su trono para venir a morar entre nosotros, los seres humanos pecadores. Y obviamente encontramos varios ejemplos de esto, de la limitación que el Dios en sandalias tuvo. Muchos han comentado esto, que Cristo es Dios en sandalias y Él tuvo muchas limitaciones en su humanidad. Él padeció hambre, Él padeció sufrimiento, Él tuvo sueño, Él lloró por aquellos que morían como su amigo Lázaro. ¿Ustedes recuerdan eso? Pero Él tuvo una limitación temporal y momentánea mientras estuvo en esta tierra, pero sin embargo Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo restituyó en su posición natural. Y escucha esto mismo en palabras de Juan, en el capítulo 17, versículo 5, dice lo siguiente: ahora pues, hablando Cristo, dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está Cristo hablando, comunicándose con el Padre a solo escasos momentos de morir. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes contigo que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Cristo compartía la misma gloria que el Padre. Por lo tanto, Pablo está diciendo que Él fue restituido a la misma gloria que tuvo desde un principio. Marcos 16, versículo 19 dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con los discípulos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Volvió a su lugar de majestad, volvió al lugar de autoridad, volvió a reinar en su trono glorioso a la diestra del Padre. Ahí está Cristo sentado. Hermano mío, escucha si no la visión que tuvo Juan de la gloriosa persona de Cristo cuando fue restituido a su poder, sentado a la diestra del Padre. Y Juan, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1 describe mejor a lo que Pablo se refiere. Juan, quien conocía mucho mejor a Cristo, y que por cierto muchos dicen que la persona que mejor enseña cristología es Juan, y precisamente es Juan el apóstol en la isla de Patmos describiendo lo que Pablo dice aquí, de que qué es eso que Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Bien, Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis lo describe de una manera majestuosa. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, y escucha con detalles cómo Juan ve a este Cristo exaltado hasta lo sumo. Capítulo 1 verso 10 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, así como están ustedes hoy aquí. Juan no se perdía ningún día del Señor. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno que era semejante al Hijo del Hombre, esto es, a Cristo, vestido, óyelo cómo estaba vestido Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas.
Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol resplandeciente, y cuando el sol resplandece en toda su fuerza. ¿Ves la visión que está teniendo Juan del Hijo de Dios? Cuando le vi, dice Juan en el verso 17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: cálmate, Juan, tranquilo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esa fue la visión gloriosa que tuvo Juan cuando vio al Cristo exaltado a la diestra del Padre. Una visión gloriosa, sus cabellos como blanca lana, como nieve, y dice que sus ojos eran brillantes, como un sol radiante era su rostro, y ahí estaba el Señor sentado en su trono. Esa es la visión que Juan tiene de Cristo, y dice Juan que cuando lo vio, cayó como muerto. Cayó como muerto, y el Señor le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, mas ahora vivo y reino por siempre. Oh, hermanos, qué visión tan gloriosa de Cristo tuvo Juan, al punto de caer como medio muerto. ¿Te has imaginado eso en algún momento en tu vida? ¿Has sido impactado por Dios en algún momento en tu vida así, en el que tal vez estabas leyendo la Escritura, tal vez estabas meditando en lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu corazón y en tu alma, y has caído de rodillas diciendo: oh Padre, perdóname, me he alejado, o estoy frío, o estoy árido, perdóname, yo veo tu palabra, leo tu palabra y veo tu gloria, y yo lo único que hago es caer de rodillas ante ti? Y Juan, ya viejo, en la isla de Patmos, apartado ahí ya casi muriendo, el Señor en su misericordia tuvo misericordia de este anciano pero fiel, anciano pero fiel hasta el final, tanto así que le permitió ver la gloria y la majestad de Cristo. Y ese es nuestro Cristo, hermanos, nuestro Salvador, exaltado hasta lo sumo, con todo poder, con toda autoridad, con toda gloria. Y Él está ahí ahora reinando y reina por los siglos de los siglos. Él está ahí sentado, y es a eso que se refiere Pablo cuando dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Ahora, hermanos, si tú te imaginas, si cuando Juan le ve en esa visión, y dice la Biblia que cayó como muerto, ¿cómo será el día cuando Cristo vuelva en su segunda venida? Tú te has puesto a pensar eso, donde dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y los cielos se abrirán y será anunciado con gran estruendo y gran gloria. Si Juan estuvo solo y vio una pequeña revelación de la gloria de Dios sentado en su trono, pero en la segunda venida veremos a Cristo descendiendo con sus santos ángeles, y dice la Biblia que vendrá en su caballo blanco y en su muslo escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo crees tú que nosotros o que el mundo caerá de rodillas ante esta majestad y esta gloria de nuestro Padre viniendo en el cielo? Y eso es lo que vamos a ver a continuación en el versículo 10. Toda rodilla se doblará, dice mi segundo punto. Filipenses capítulo 2, verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará. Hermanos, el análisis de este pasaje deja claro que Pablo estaba hablando de algo más que sencillamente la raza humana. Pablo no estaba hablando sencillamente de la raza humana. Toda significa la totalidad de su creación. La creación al completo doblará las rodillas ante el Señor. Los habitantes de la tierra, los habitantes celestiales y los habitantes del infierno, toda rodilla, toda la creación se inclinará ante Él un día. Y también, obviamente, hace referencia a su segunda venida, a la venida gloriosa de nuestro Señor. Así que escuchen por un momento, hermanos, y pongan atención aquí. Si tú escuchaste eso,
que toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda rodilla significa toda la creación en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda, absolutamente toda. Y escucha esto, si tú no has doblegado aún tus rodillas al Señor, si aún no le has hecho justamente esa reverencia, llegará el día que sí lo harás, sea en la tierra o sea en el infierno, o sea donde quiera que tú estés, ahí vas a doblar tus rodillas. Pero oye esto, de seguro lo harás. En aquel día las rodillas más duras, erguidas por el orgullo, erguidas por la altivez o por la soberbia o por el rechazo, será doblegada ante Dios. Toda rodilla, por más orgullo que tengas, por más altivez que tengas, por más soberbia que tengas, por más rechazo a Cristo que tengas, un día llegará el día en que tú y todo el mundo doblará sus rodillas ante el Señor. Y todo aquel que negó a Cristo y todo aquel que murió sin Cristo doblegará sus rodillas ante Él. Incluso muchos de los que profesan ser cristianos, sino que son simpatizantes de la fe, caerán también de rodillas delante de Dios. Todo el mundo caerá delante, pero, oye esto, pero hay esperanza para todo aquel que ha entregado su vida y su corazón a Cristo genuinamente. Nosotros no nos inclinaremos con un duelo, con un dolor, sino que nos inclinaremos ante el Señor, reconociendo su grandeza, su majestad, su señorío, su poder, su autoridad, y viviremos agradecidos por los siglos de los siglos. Y estaremos felices y contentos el día que venga nuestro Señor, porque nuestro doblar de rodillas no será porque Él nos doblegó, porque nuestro corazón se mantuvo erguido mientras estuvimos en esta vida y no nos doblegamos ante el Señor. Ese día todo el mundo se doblegará. Y ojalá sea hoy, aquí en vida, que nuestro corazón sea doblegado hasta lo sumo. No importa si eres adulto, no importa si eres mayor, viejo, no importa si eres joven o niño, tu corazón debe doblegarse ante el Señor. No importa si tus padres van a la iglesia, no importa si tus abuelitos van a la iglesia, tú también tienes que doblegar tus pies ante el Señor. Debes doblegar tus rodillas. Apocalipsis 5:11 al 14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, dice Juan. Juan está teniendo una visión profética, una visión escatológica, una visión futura de lo que está pasando, de lo que estamos describiendo ahora, que un día todas rodillas se doblarán. Dice Juan que miró a millones y millones de ángeles que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y hoy el verso 13: y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están ahí, oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo el mundo y toda rodilla confesó esto. Y Juan lo vio en esta visión gloriosa y futura. Y en aquel día tus rodillas se doblarán, las rodillas más duras caerán al piso, los gobiernos más grandes, los reyes más majestuosos, los filósofos, los pensadores, el negro, el blanco, el chino, el asiático, el árabe, el latino, todo el mundo se doblegará en aquel día ante nuestro Señor glorioso. Y eso nos da paso a nuestro tercer punto, la confesión de Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses capítulo 2, verso 11 dice... ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 11? Si ustedes están atentos, saben lo que dice ahí. Y toda lengua, no solo la rodilla, sino que toda lengua, que a veces usamos la lengua para todo, dice, y toda lengua ya no hablará más cosas malas, sino que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno que en aquel día ya no utilizaremos nuestra lengua para cualquier cosa, sino que utilizaremos nuestra lengua para alabar al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad?
Dice el verso 9, hermanos míos, dice el verso 9 que en consecuencia de la humillación de Cristo, Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y noten algo, noten que esto tiene mucha conexión con el versículo 11 que venimos de leer. Ahora, la mayoría de los comentaristas bíblicos sugieren que aquí no se hace referencia al nombre de Jesús. En caso de tratarse de un nombre determinado, sería Señor. ¿Por qué? Porque Señor indica su soberanía y su absoluta autoridad sobre su creación. Déjenme les explico un momento esto. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento y de la cual Pablo está haciendo uso aquí, Yahweh fue traducido como Kyrios. Esa es la traducción del hebreo al griego, porque si ustedes recuerdan, los discípulos, o en el tiempo que Pablo está hablando estas cosas, lo que se hablaba ahí era griego. Y ellos están utilizando ya no la versión hebrea y aramea, sino que están utilizando la versión griega. Ustedes recuerdan que existió un tal Alejandro Magno. Pues bien, en el tiempo de Alejandro Magno se construyó la gran biblioteca de Alejandría y él quería tener un ejemplar de la Biblia traducido del hebreo y el arameo al griego. Y esa traducción del hebreo y el arameo al griego se llamó la Septuaginta. Y Pablo y los discípulos están utilizando esta versión. Y Yahweh fue traducido como Kyrios, que significa Señor. De manera que la palabra Yahweh, que los judíos no pronuncian por reverencia y por respeto a Dios, Yahweh y Señor tienen más bien el mismo significado. Tienen el mismo significado. Yahweh y Señor tienen el mismo significado. De manera que en la sociedad romana de aquel entonces, Kyrios también se usaba para referirse a un amo o a un dueño. De manera que cuando alguien tenía un amo o un dueño, le llamaban Kyrios. Incluso los soldados romanos juraban por César, reconociéndole justamente como su señor o su amo. Eso era lo que hacían en aquel entonces en la sociedad romana, en el contexto romano. En contraparte, hermanos, en contraparte a esta sociedad estaban los cristianos, o sea, usted y yo. En contraparte estaban los filipenses, todo cristiano de aquel primer siglo. Los primeros cristianos adoptaron este término y lo aplicaron a Jesús, reconociendo que Cristo y no César era su Salvador, y no solo su Salvador, sino también su dueño y Señor. Ese fue el uso que los cristianos le dieron, en contraparte de lo que hacía el imperio romano o el uso que ellos le daban. Ellos decían, Kyrios no es César, sino que Kyrios, nuestro amo y Señor, es Cristo, no César. Por eso en aquel entonces, identificarte o decir que Cristo es tu Señor y no el César, era de condena de muerte. Hoy podemos decir, Cristo es el Señor. Cristo es Kyrios, Él es el Señor, Él es nuestro amo y no hay problema, nadie te va a matar. ¿Pueden repetirlo? No pasa nada. Pero en aquel entonces sí te costaba la vida. Decir que César no es el Señor ni es tu amo, tenías problemas con los gendarmes. En otras palabras, hermanos, la confesión, si ustedes entienden este pasaje, la confesión no es solo verbal, sino un sometimiento a su autoridad, a sus mandamientos. Ya no gobierna tu vida tú, sino que gobierna el Señor. ¿Por qué? Porque el concepto aquí de Cristo o de Señor es que Él es tu amo y Él es tu dueño. Él es el amo y dueño de tu vida. Y en este contraste entre solo confesar o decir con tus labios, lo vemos claramente en Santiago. Porque no es el asunto solo de confesar que Cristo es nuestro Señor. No es solo el asunto de decir que Cristo es nuestro Salvador o que Él es santo o que Él es Señor. No se trata solo de eso, porque Santiago nos recuerda muy bien eso. Ustedes recuerdan lo que hace Santiago con esta pregunta acerca de aquellos que piensan que decir Cristo es el Señor ya te hace cristiano. Ustedes recuerdan la pregunta de Santiago. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú dices que crees en Cristo? Pues bien haces. Está muy bien, es correcto. Pero te tengo una mala noticia. Los demonios creen lo mismo.
Y hay una diferencia con los demonios y nosotros, seres humanos, lamentablemente, es que los demonios tiemblan. Y nosotros, yo no sé si temblamos o no. Pero Santiago dice, ¿tú crees que Cristo es Dios o que Dios es uno? Pues bien haces bien. El problema con esto es que los demonios también creen y tiemblan. Porque no se trata solo de decir que Cristo es el Señor o que Cristo es el Salvador, si verdaderamente Él no está tomando autoridad en tu vida, si Él no señorea tu vida. Escucha, te invito a que escuches conmigo algunas confesiones de lo que hicieron los demonios cuando Cristo se les acercó, y escucha con claridad lo que los demonios dijeron acerca de la persona de Cristo. Y es muy similar a la que muchos de nosotros podemos decir hoy en día. Mira lo que dice Lucas 4:41. Dice, también de muchos salían demonios gritando y diciendo, escucha esto, decían ellos, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles no les permitía hablar porque sabía que Él era el Cristo. ¿Oyeron? Los demonios decían, tú eres el Señor. ¿Por qué decían tú eres el Señor? Porque sabían que Él era el Cristo. Ellos tenían ese conocimiento. Lucas 4:33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonios inmundos, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el Santo de Dios. Esto lo dijo un demonio. Esto lo dijo un demonio. Entonces, hermanos, por lo tanto, muchos de nosotros podemos confesar y reconocer, incluso decir con nuestros labios, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Señor, Cristo es santo, lo mismo que los demonios, y no habrá ninguna diferencia con una confesión así. Lo que hace verdaderamente la diferencia, y por lo tanto, hace la diferencia no solo tu conocimiento de quién es Cristo, sino tu sometimiento a su autoridad. No solo tu confesión verbal, sino tu sometimiento a sus mandamientos, a sus mandatos, a su autoridad. ¿Saben algo, hermanos? A veces venimos a la iglesia, escuchamos cosas de Dios y cosas grandiosas y maravillosas y majestuosas de nuestro buen Dios. Escuchamos tantas cosas tan claras, tan percibibles, tan transparentes de nuestro buen Dios, y nos vamos a casa como si nada pasara en nuestras vidas. Vivimos vidas tan ajetreadas y tan centradas en nosotros mismos y en nuestras actividades diarias que no nos detenemos a meditar un solo instante en lo que escuchamos hoy en el culto. Y no nos detenemos a reflexionar un momento en lo que significa que Cristo es también no solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro amo, dueño y Señor. Y tampoco nos detenemos a reflexionar qué significa esto para mí. Por eso luego vivimos vidas tan superficiales, vidas tan monótonas, vidas tan apáticas con Dios. ¿Te has preguntado por qué tu vida últimamente anda tan apática con Dios, tan fría con Dios? ¿Te has preguntado por qué? Porque no te detienes a reflexionar un momento en lo que significa que Cristo es tu Salvador, pero también es tu Señor. También es tu amo, también es tu dueño. ¿Te has puesto a pensar qué implica esto para ti como creyente? ¿Qué implica esto para ti, que el Señor es Salvador, pero también es Señor? ¿Qué significa esto? ¿Cómo afecta a tu vida o a tu alma esta visión gloriosa de Cristo? Muchas veces solo pensamos en Cristo como nuestro Salvador y estamos felices por ello, pero no pensamos en Cristo como el dueño de nuestras vidas. ¿Sabes cómo te das cuenta de eso? Porque sigues haciendo de tu vida y viviendo de la misma manera que vivías hace 5, 10 o 15 años. No hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, no ha habido ningún avance. Por eso te puedes dar cuenta de que te has tomado solo el nombre de Jesús como tu Salvador, y eso es bueno, hay un inicio. Démosle gloria a Dios, hay esperanza, pero no puedes quedarte ahí. Debes aceptar a Cristo como tu Señor, tu dueño y la autoridad de tu vida.
No puedes vivir la vida de la misma manera y no puedes regresar al mismo lugar diciendo, bueno, algún día cambiaré. Todos pecan, yo peco también. No pasa nada, ahí seguimos. No, con Cristo y con Dios no es así. Hermanos míos, no es así. Con tus labios, podría decirnos el Señor de la misma manera, con tus labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Con tus labios me puedes decir Cristo, Dios, pero tú sabes que tu corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué no me tomas en cuenta en tus decisiones? ¿Por qué si te mando a alejarte del mundo y a dejar de coquetear con el mundo, sigues coqueteando con el mundo? ¿Por qué si te mando a abandonar tus placeres, tu orgullo, tu avaricia, tu egoísmo, tu vanagloria, sigues aferrado a eso? ¿Por qué? Nos diría el Señor. ¿Por qué no abandonas eso y por qué no lo haces? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? ¿Por qué sigues caminando una doble vida? ¿Por qué si sabes lo que está mal no abandonas aquello que está mal? Y el Señor podría preguntarnos hoy mismo, ¿acaso no soy suficiente para ti? ¿Acaso no te he demostrado? ¿Acaso no entregué mi vida y abandoné todo por salvarte a ti? ¿Acaso tú no lo has podido comprobar, ver o detenerte a pensar en eso en algún momento? ¿Cómo es que nosotros nos creemos tan capaces de llevar una vida como nosotros queremos después de saber esta gran verdad que Dios Santo abandonó su trono para venir a morir por nosotros pecadores? ¿Cómo podemos permanecer indiferentes hasta eso? Es imposible permanecer indiferente. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Diría el Señor hoy. Nos podría preguntar, ¿recuerdas la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1 verso 14? Dice, sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego y su rostro era como el sol resplandeciente cuando alumbra en su máximo esplendor. Así era el rostro de Cristo que vio Juan, y su rostro y sus ojos eran como fuego. ¿Y tú crees que el Señor no ve? Y tú sigues pensando que Dios no ve lo que yo hago, que Dios no se da cuenta, Él no percibe las cosas que nosotros hacemos. Hermanos míos, Filipenses 2 nos recuerda que Cristo, quien fue rechazado, traicionado, humillado, es muchas veces traicionado, rechazado y humillado por la doble vida de muchos que dicen tener a Dios como su Señor, pero en realidad viven una vida incoherente. Dios el Padre ha exaltado a Cristo con el nombre del Señor, nombre que concentra el concepto de soberanía, poder y autoridad y obediencia plena. Cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador, también debemos tenerlo como nuestro Señor y amo y darle así una obediencia plena. Por lo tanto, nosotros, hermanos, que hoy tenemos a Cristo como nuestro Salvador, y yo quiero creer que tú tienes a Cristo como Salvador. Hoy yo creo y tengo fe que tú tienes a Cristo como tu Salvador, joven que estás aquí. Niños que están aquí, si tú tienes a Cristo como tu Salvador, vas por buen camino. Vas por buen camino. Yo quiero creer, hermanos, que Él es nuestro Salvador y que juntos podemos proclamarle a Él como nuestro Señor y nuestro amo también. Porque el Señor es digno. No solo porque nos ha salvado, no solo porque ha dado todo de Él, sino porque Él es digno de todo conocimiento, de todo reconocimiento, de toda alabanza, de toda majestad y de toda gloria. Él es digno, Él es único, Él es eterno, Él es santo, Él es poderoso y majestuoso, hermanos. Él es digno de nuestra adoración. No hay persona que sea más digna que Cristo de que nosotros le seamos fieles y le sigamos. Entonces, hermanos, pregunto, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro que le has entregado tu vida a Cristo? Piensa un momento, reflexiona ahí donde tú estás sentado. ¿Te has preguntado o reflexionado si tú le has entregado tu vida a Cristo? Refleja tu vida, refleja esa sumisión a su señoría. Tu vida refleja esa sumisión a su señoría, a su autoridad. Hermano mío, si no es así, óyeme bien.
Si no es así, no te engañes en tu corazón. Oye bien, hermano, no te engañes en tu corazón, ni intentes engañarnos a nosotros, porque al único que se engaña es a ti mismo y no engañas a Dios. No te engañes en tu corazón. Si tú no has nacido de nuevo, hoy es el día de nacer de nuevo. Si tú todavía no tienes a Cristo como tu Salvador y tu Señor y el Salvador de tu alma, hoy es el día para que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si aún no lo tienes como Señor y Salvador y solo vienes a la iglesia, tú te engañas y te engañas a ti mismo, pero a quien no puedes engañar es a Dios. Él está sentado en su trono, glorioso, con sus ojos de fuego y su rostro de sol, y ve todo lo que haces. Nada se le escapa de sus manos. No puedes esconderte. Y el Salmo 139 dice que si yo subiera a lo más alto o bajara a lo más bajo, ahí me encontraría Cristo. Y si me fuera a la izquierda o a la derecha, al horizonte más amplio, no hay lugar donde yo pueda esconderme. Cristo y Dios lo ven todo. ¿Acaso hay alguien que puede esconderse de su majestad y de su gloria? Bien haríamos nosotros en reconocer nuestros pecados y nuestras bajezas y nuestras limitaciones y venir a Él en arrepentimiento y fe, porque Él es digno. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema adoración. Él es digno, abandonó su trono santo y glorioso para venir a morir por nosotros pecadores, hermanos. Tenía más para decirles, pero creo que es suficiente. ¿Qué les parece si oramos? Oh Señor, te damos gracias. Tú eres tan bueno, oh Dios. Tú eres tan paciente. ¿Cómo esperas todavía que nuestro corazón se arrepienta, Señor? Ten compasión de todos los que estamos aquí, oh Dios. Ten compasión de los niños, ten compasión de los jóvenes, Señor. Ten compasión de nosotros adultos, Padre. Ten misericordia cuando nos apartamos, cuando nos alejamos, cuando permanecemos con una actitud frívola, fría, Señor, distante. Oh Dios, reaviva el fuego en nuestros corazones. Alumbra la llama que se está apagando. No dejes que ninguno de tus hijos se aparte, Señor. No dejes que nadie se aleje, oh Señor. Que puedan entender que no es por ti, sino es por ellos mismos que terminan alejados o apartados, Señor. Ten compasión, permíteles ver a Cristo como el Salvador glorioso que es, pero también como el Señor y amo de nuestras vidas. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.